tema en varios pasajes bíblicos. En varios pasajes bíblicos. Cuando hablamos del sermón textual, estudia un versículo, una parte específica. El sermón expositivo, un pasaje o sección en la Escritura. Por ejemplo, agarramos todo un capítulo, nos basamos en un objetivo específico dentro de ese capítulo y empezamos a desarrollar el sermón. Amén. ¿Y cuál a ustedes les recuerda, cuál de estos les quedó mejor a ustedes? ¿Cuál entendieron mejor? Los hermanos del Zoom, estamos abiertos a escuchar. Si quieren responder, no hay ningún problema. Realmente cada uno de ellos se utiliza en diferentes situaciones, ¿verdad? Nosotros vamos a ir viendo. Hoy vamos a desarrollar la lección 2, clasificación de los sermones según su propósito. ¿Qué página, hermano, de nuestro material? La página 29 del material que ustedes tienen. Clasificación de los sermones según su propósito. La lección 2. Amén. ¿Qué entendemos por propósito? ¿Qué entiende la clase por propósito? Aprovecho también para saludar a los hermanos de la Red Victoria. Estamos online por la Red Victoria. Los hermanos de la Red Victoria pueden hacer sus consultas al 0984-471-229. 0984-471-229. ¿Qué entendemos por propósito? Sería, querer alcanzar, de llegar a la persona, sería, por ejemplo, sería, por ejemplo, como predicar, el propósito sería llegar a las almas, ¿verdad? Para que puedan aceptar a Cristo, ¿verdad? El hermano está diciendo que el propósito es a algo que queremos llegar a alcanzar con la predicación. Y es así, hermano, el propósito entendemos aquello que queremos alcanzar con la predicación. Lo que queremos, quiere decir lo que antes de preparar un mensaje bíblico, como predicadores, nosotros debemos preguntarnos a quién va a ir dirigido nuestro sermón y qué cambio espera producir en la gente, a la gente, los oyentes, el público a quien le vamos a predicar. Cuando nosotros estamos enfrente trayendo la palabra del Señor, vamos a hablar en este curso de público. Público van a ser los hermanos que están sentados en la iglesia escuchando nuestro sermón. Y mis queridos hermanos, entonces el propósito de aquello que queremos alcanzar con la predicación. Es muy importante atender estos puntos, hermano, porque esta lección 2, la clasificación de los sermones según su propósito, va a ir unido uno tras otro para que nosotros entendamos exactamente cómo desarrollar un buen sermón, para que ese sermón tenga un camino exacto y llegue al oyente, al público, para que pueda entender el mensaje que nosotros queremos que el oyente entienda. Si nosotros estamos en un culto evangelístico, ¿qué es lo que queremos hacer con el sermón? Queremos nuevas almas. No le vamos a predicar sobre doctrina. Estamos en un culto de doctrina. ¿A quiénes le predicamos en un culto de doctrina? A los creyentes, a los hermanos. Entonces, el propósito. ¿Qué? Hacemos la pregunta, ¿a quién se dirige y qué cambio esperamos que nuestro sermón produzca en aquellos? Y de ahí nacen dos preguntas que ayudan a definir el propósito del sermón. Dos preguntas. ¿Qué tipo de oyentes recibirá el mensaje? ¿Qué tipo de oyente o público recibirá el mensaje? ¿Son creyentes? ¿Son incrédulos? ¿Son visitantes pero aún no están convertidos? ¿O son ambos grupos todos juntos mezclados? Por experiencia nosotros, en Misión Victoria, la mayor parte de los cultos estamos todos mezclados. Entonces,
¿Qué tipo de oyentes recibirá el mensaje? ¿Creyentes, incrédulos o ambos grupos? ¿Entendemos esa parte, hermanos? No hay ningún problema con eso. ¿Alguna pregunta? Los hermanos del Zoom, que están a través del Zoom, ¿alguna consulta? ¿Seguimos adelante? Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ilustrar un poquito esta clasificación. Vamos a examinar varios bosquejos posibles sobre el siguiente tema. El que tenga su Biblia, el que tiene su Biblia, si puede abrir Filipenses capítulo 4 versículo 5. Lo tienen también en su material, si están siguiendo, creo que lo tienen en su material. Filipenses capítulo 4 versículo 5. Vamos a agarrar una porción de ese versículo. Si alguien encontró, puede leer el versículo. 4:5. Amén. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vamos a tomar solamente esa fracción de la palabra que dice el Señor está cerca. Solamente el Señor está cerca. Y vamos a exponer 4 ejemplos de bosquejos de sermones que tienen en su material, si no me equivoco. El A, como título, el Señor está cerca. Vamos a tomar el Señor está cerca. Después dice el A, usted no necesita hacer un viaje para encontrarlo. Usted no necesita merecerlo para recibirlo. Solo necesita arrepentirse de sus pecados. El bosquejo B, seguimos igual, el Señor está cerca. Él es omnipotente. Él vendrá muy pronto. Él es el Señor que controla todas las cosas. ¿Sabemos el significado de la palabra omnipotente? ¿Tenemos alguna duda sobre esa palabra omnipotente? Que tiene todo poder. Amén. Exactamente. Que tiene todo poder, todo control sobre las cosas y nadie más que nuestro Señor Todopoderoso. El ser, seguimos con el Señor, está cerca y dice, las ideas secundarias, cuide su conducta, deje la ansiedad, persevere en la oración. El bosquejo de, seguimos con el Señor, está cerca, el consuelo de su presencia, el gozo de su regreso, la garantía la garantía de nuestra esperanza eterna. Mis queridos hermanos, cada bosquejo muestra un sermón diferente, aunque estamos agarrando la misma porción del texto como idea principal, la misma porción, no cambiamos la porción del texto. Aunque todos parten del mismo versículo, estos 4 bosquejos podemos clasificarlos y debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de cada sermón? ¿Cuál es el propósito de estos 4 bosquejos individualmente? Recién hemos hablado sobre propósito. Habíamos dicho que el propósito es aquello que queremos alcanzar con la predicación. Agarramos ahora Filipenses capítulo 4, versículo 5 y agarramos una porción de ese versículo. El Señor está cerca. Leímos 4 bosquejos posibles. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el propósito de cada sermón? Para ver cuál es el propósito de cada sermón, vamos a explicar ahora los tipos principales, los propósitos principales que hay en cada sermón. Tenemos en primer lugar el sermón evangelístico. El propósito del sermón evangelístico es proclamar el evangelio de una manera sencilla e invitar a los incrédulos a recibir a Cristo como Salvador y Señor. Ahora hago la pregunta, ¿cuál de los bosquejos cumple esta categoría de sermón evangelístico? ¿Cuál de los 4 bosquejos
que hemos leído? ¿Cumplen los amigos del Zoom, los hermanos del Zoom? El primero, el A. El A. ¿Por qué, hermano? Uno tiene que recibir primero, recibir eh, los incrédulos necesitan creer y recibir al Señor. Los incrédulos necesitan creer y recibir al Señor. Amén. ¿Alguna otra? Sí. ¿Alguien que quiera dar otra opinión? Los hermanos del Zoom estamos libres escuchando. El sermón evangelístico lo dice así mismo, es evangelizar, traer nuevos adeptos al camino del Señor. ¿Por qué este primer bosquejo? Porque las ideas secundarias nos dicen, usted no necesita hacer un viaje para encontrarlo. El Señor está cerca. Nosotros como creyentes sabemos que el Señor está cerca, pero un incrédulo sabe que el Señor está cerca. No tiene ni idea, ¿verdad? No necesita hacer un viaje como hacen para ir al hospital del cáncer en Asunción a buscar una cura del mundo que muchas veces buscó y no encontró. Y nosotros le decimos, no hace falta que viajes, el Señor está cerca. Usted no necesita merecerlo para recibirlo, es por gracia. Los creyentes sabemos lo que significa gracia, pero uno que viene recién no sabe qué significa gracia. Gracia, no somos dignos, no merecemos. Es gratis lo que el Señor Jesús te da. En cuanto mucho se va a la macumbería, a la hechicería, al doctor naturalista, al médico y no encuentra la cura. Entonces no necesita merecerlo. ¿Cómo se merece en el mundo? Siempre hay que pagar algo para recibir. Es así, ¿no es así, hermano? Solo necesita arrepentirse de su pecado, es el precio que debe pagar para que Jesús lo acepte. Porque agua con aceite no se mezcla. El pecado con Dios no se mezcla. Debemos volvernos aceite. Amén. Entendimos esa parte. Porque el A es el evangelístico. Ahora vayamos al segundo. El sermón pastoral. Su propósito es fortalecer, corregir, consolar y animar a los creyentes en su caminar cristiano. Fortalecer, corregir, consolar, animar a los creyentes en su caminar cristiano. ¿Cuál de los cuatro usted piensa que es pastoral? El C, ¿por qué, hermano? Agarra el micrófono. El C. Sí. El C. Dice el Señor está cerca. Sí, sería el ser porque ahí comienza, ¿verdad? Corrigiendo, diciendo, cuida con su conducta, termina de ser ansioso y vamos a continuar en oración otra vez. Entonces, el pastor siempre, que es lo que nos dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cuidar nuestra conducta como ovejas. Tenemos que cuidar y tenemos que estar en oración, tenemos que estar en ayuno, ¿verdad? Eso es lo que hace un pastor, ¿verdad? Aconsejar a la oveja para que pueda estar bien. Amén. Entonces, el C, ¿estamos todos de acuerdo? Los hermanos del Zoom, de la Red Victoria. Amén. Amén. Estamos todos de acuerdo. Entonces, el C. Después tenemos el sermón didáctico. Este tipo de sermón está dirigido a creyentes y también a oyentes que necesitan instrucción bíblica. Aquí tenemos dos sujetos. Por un lado está creyente y el otro oyentes. ¿Quiénes serían oyentes para nosotros, para los cristianos, los que estamos en la iglesia?
Personas que vienen por primera vez a escuchar la palabra. Personas que vienen por primera, segunda, tercera, cuarta y todavía no se han decidido a aceptar definitivamente al Señor. Es un sermón didáctico. ¿Y cuál es el propósito? Es la instrucción bíblica, enseñar todo el consejo de Dios. ¿Cuáles de estos sermones sería para ustedes didáctico? La B. ¿Por qué, hermano? Porque habla de la venida del Señor, que tiene que estar preparándose continuamente para esperarlo. Habla de la venida del Señor y debemos estar preparados continuamente. Y el Señor controla todas las cosas. Excelente. Entonces, quedó bien claro los tres propósitos principales del sermón. Propósito evangelístico para aquellos, para invitar a los incrédulos a recibir a Cristo, el sermón pastoral, fortalecer, corregir, consolar a los creyentes en el camino cristiano, el didáctico, enseñar con claridad las verdades bíblicas y aplicarlas a la vida diaria, ya sea a oyentes y a creyentes. En síntesis, los sermones pueden clasificarse entonces en tres propósitos principales: sermón evangelístico, pastoral y sermón didáctico. Amén. ¿Alguna consulta, hermanos? ¿Quedó bien claro? No temamos, hermanos, estamos aquí para... Y si el hermano diácono Víctor nos puede tener como un pastor, también, pastor, quiero aprovechar para darle la bienvenida. Disculpe, no, el pastor Altaric. Altaric, ¿está bien, pastor? ¿Le escucho, pastor? Sí, gracias, gracias, pastor. Mi nombre es Eric Valencia, perdón, inmediatamente pongo mi nombre acá. Sí, Eric Valencia de El Salvador. ¿Puede repetir? Sí, soy Eric Valencia de El Salvador. Bendiciones a todos, El que la paz del pastor, Señor esté con ustedes. el pastor Eric Valencia de El Salvador está con nosotros en línea. A través de él, nosotros es posible que nosotros hagamos por el Zoom, hermano, porque el Zoom tiene un costo anual que es bastante caro y a través de la colaboración de este hermano de El Salvador estamos saliendo por el Zoom por tiempo ilimitado. Muchas gracias, pastor. Sea muy bienvenido. Gracias por su colaboración de siempre. Amén. Entonces seguimos, mi querido hermano. Mi querido hermano, nosotros hicimos el ejemplo, ¿verdad? Ahora, los sermones, ya vimos los propósitos, puede ser evangelístico, pastoral y didáctico. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ver si nuestro sermón tiene que ser evangelístico, si nuestro sermón tiene que ser pastoral o tiene que ser didáctico? Vamos a adelantarnos un poquito para poder entender. Ejemplo, nos invitan para una santa cena del Señor y nos vamos a predicar sobre evangelismo, ¿está bien? La santa cena del Señor, ¿en qué categoría entraría? Pastoral. Pastoral. Pastoral, amén. Y la hermana respondió del Zoom, pastoral, sí, muy bien. Y muchas veces didáctico también. Entonces, eso es para adelantar un poco, para entender un poquito. Y ahí vamos a pasar al análisis de las necesidades de los oyentes. ¿Qué página tiene en su material? Página 32 en su material. Análisis de las necesidades de los oyentes. Análisis de las necesidades de los oyentes. Para analizar la necesidad de los oyentes, nosotros debemos poner unos objetivos específicos para cada mensaje que vamos a entregar. Cuando decimos mensaje, es nuestro sermón en sí. Amén. Todo lo que, el objetivo específico es todo lo que quiere lograr en la vida. Por ejemplo, nosotros tenemos objetivos en la vida. ¿Y qué es? Todo lo que queremos lograr nos ponemos un objetivo. El hermano, yo sé que es peluquero y enseña también. Él se puso ese objetivo en algún punto de su vida. Cada uno de nosotros tenemos un objetivo: casarnos, construir una casa,
es un objetivo específico. Nosotros seguimos para casa. De esa misma manera, hermanos, la predicación necesita metas definidas, necesita objetivos. El sermón que estamos preparando necesita objetivos definidos para orientar el contenido de nuestro sermón hacia dónde queremos llegar a lo que están escuchando ese sermón. ¿Entendemos? Debemos definir un objetivo a nuestro sermón para orientar el contenido, para orientar la aplicación y la respuesta que esperamos de aquellos que están escuchando nuestro sermón. ¿Qué respuesta nosotros esperamos que nos dé el público, los oyentes que nos están esperando? Muchos predicadores a veces, hermanos, no alcanzan buenos resultados porque no establecen metas concretas para sus mensajes. No establecemos metas concretas. Muchas veces venimos, a mí me pasó cuando yo predicaba recién, venía, tenía un título, hacía la introducción y después ya divagaba por toda la Biblia, hermanos. Ya escucharon ese tipo de sermones. Habrán escuchado y salieron con su cabeza con mucho barullo, ¿cierto? Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí hoy. Dimos en la primera clase de que homilética es la palabra, viene por el Espíritu Santo y es del Espíritu Santo y la palabra es de Dios. Pero ¿cuál es el instrumento que Dios utiliza hoy en día para la predicación? A nosotros, los creyentes. Y ese instrumento tiene que estar preparado en conocimiento para poder aplicar lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Entonces acá a los del Zoom, el que tiene usted a su derecha, este que estoy moviendo. Bueno, si me pueden decir que ven. ¿Usted lo ve, pastor? Sí lo vemos. Amén, amén, Eso sí lo es vemos. lo que yo voy a ir leyendo. El que está a la izquierda, no hagan caso, que es una ayuda a memoria que yo tengo. Este yo lo utilizo. Entonces acá pueden seguir, hermano. Seguimos entonces. Estamos que para alcanzar los resultados, porque no establecen metas concretas para su mensaje. Muchos predicadores acá, muchos predicadores no alcanzan sus metas, no alcanzan las metas, no alcanzan el objetivo porque no preparan un buen bosquejo. Si el predicador no sabe lo que desea lograr, los oyentes tampoco van a comprender con claridad hacia dónde apunta la predicación. ¿Qué página tenemos? 32. 32, la página 32. Es un poco diferente de lo que yo estoy explicando, pero vayan siguiendo los títulos por lo menos. Si están perdidos, avísenme, alcen nomás la mano y el hermano le va a indicar qué página está. Amén. Nosotros vimos en la unidad anterior la clasificación de los sermones. Tres propósitos generales. ¿Cuáles eran? Recién hablando. Evangelístico, pastoral y didáctico. Evangelístico, pastoral y didáctico. Sin embargo, hermanos, esos propósitos, esos tres propósitos, todavía son muy amplios. O sea, agarramos el evangelístico, es muy amplio. Podemos hacer sermón evangelístico para niños, para adolescentes, para no conversos. Podemos hacer sermón evangelístico para gente que desvió del camino. Es muy amplio. El pastoral es muy amplio y el didáctico también. Es muy amplio. Cada mensaje necesita objetivos específicos otra vez. Dentro de cada mensaje debemos poner un objetivo específico que expresa con precisión lo que se espera lograr al final la predicación. ¿Qué queremos lograr? Un ejemplo, un médico nos receta un medicamento, no te va a recetar un médico sin conocer el diagnóstico. Perdón, el diagnóstico que tiene. Cuando nos vamos con problemas estomacales, tenemos fiebre, le dan algo para tomar, generalmente para el dolor, pero para atacar, si no le llevamos un análisis de sangre, una ecografía, el médico que es responsable no te va a dar medicamento. Volvés.
anda a hacer estos estudios, me duele la cabeza. El doctor no va a saber por qué te duele la cabeza sin presentar los estudios clínicos. Amén. Bueno, de esa misma manera que el predicador no debe preparar un mensaje sin considerar a quién ministrará la palabra y cuáles son las necesidades básicas de esos oyentes. Necesidades básicas de los oyentes. Eso quiere decir, hermano, y muchos no tenemos la costumbre de llamarle al pastor y preguntarle, pastor, yo estoy escalado para predicar en su andeso. ¿Qué culto tenemos hoy primero? Ah, hoy es culto de enseñanza. Hoy es culto de enseñanza, pero yo voy a hacer Santa Cena. ¿Y qué tal ahí los hermanos? Y los hermanos están un poco decaídos, sabe que nos vienen más, nos diezman. No es pecado, hermano, preguntar y preparar un sermón sobre eso. Muchos, muchos creen que es por revelación y es por revelación del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros sabemos cuál es la necesidad, el Espíritu Santo te va a revelar cuál es la palabra que vamos a aplicar ahí. Pero para eso debemos tener estudio y saber cómo armar ese sermón de acuerdo a esa necesidad que nos fue entregada. Amén. ¿Alguna consulta, hermanos del Zoom? ¿Estamos claros? Perfecto, entendido. Bueno, vamos a seguir. Ahí vamos a cómo entendemos las necesidades de los oyentes. ¿Cómo entendemos eso? Vamos a imaginarnos que somos invitados, ya dije, a una iglesia, un anexo para predicar. Un domingo, un día cualquiera. Lo primero que debemos hacer es tratar de saber cuáles son las necesidades de los oyentes de esa iglesia, de los hermanos de esa iglesia. Debemos saber. Y esto genera una pregunta clave, debemos hacer una pregunta clave nosotros mismos. ¿Cuáles son las necesidades de los oyentes de ese lugar donde yo me voy a ir a predicar? Si nosotros conocemos esas necesidades, en nuestro material habla de un sujeto ficticio que dice Aristeo. Eso es un sujeto ficticio, así como nosotros le llamamos Pepe o Juan. Dice, si nosotros conocemos esas necesidades, podemos preparar un objetivo definido para el mensaje. Vamos a preparar un objetivo definido para el mensaje. Es decir, podremos determinar qué cambio de conducta, determinar qué cambio de actitud o comprensión espera ver en los oyentes al final de la predicación. Podemos determinar qué cambio de conducta, actitud o comprensión esperamos ver en los oyentes al final de la predicación. Si nos están diezmando más, ¿cuál debe ser el objetivo de nuestro sermón? ¿Qué queremos lograr con ese sermón? ¿Y qué queremos lograr con eso? Hablamos sobre el diezmo, pero ¿qué queremos lograr con eso? ¿Qué queremos lograr? El cambio de conducta. No estaban diezmando, ahora van a volver A la diezmar. fidelidad del diezmar. Exactamente, aquí en la hermana del sur dice la fidelidad del diezmo. La actitud. ¿Qué es la actitud, hermano? ¿Qué entendemos por actitud? Viene de actuar. ¿De qué manera actuamos? ¿De buena manera? ¿De mala manera? ¿Qué dice el versículo más conocido del diezmo? Dar con Sabiamente. corazón sabiamente y dar el corazón alegre. O sea, debemos de tratar de conseguir que cambie su actitud. Que no dé por obligación, sino que dé con amor. Que comprenda por qué tiene que hacer el bien, que no es un mandamiento del hombre. ¿Alguien escuchó hablar de Melquisedec en una sola parte de la Biblia? ¿Y qué le dio Abraham a Melquisedec después de una batalla ganada? La parte del diezmo y tomaron pan y vino. La presencia de Jesús en el Antiguo Testamento.
el pan, el cuerpo de Cristo, el vino, la sangre de Cristo y el diezmo de Dios Melquisedec. No sabemos hasta ahora quién fue Melquisedec en el Antiguo Testamento. Amén. Además de conocer la necesidad de la persona, el predicador debe saber cuál es el propósito de esa reunión, de ese culto, cuál es el propósito. Ya habíamos hablado del propósito. Puede ser un culto. ¿Cuál es el propósito del primer culto? Evangelista y didáctico. A lo mejor hoy, hermanos, nosotros vamos a hacer vigilia. ¿Cuáles son los sermones o los objetivos para una vigilia? Entonces nosotros debemos saber el propósito de la reunión. Por ejemplo, si el objetivo ya hablamos, que estimular a los creyentes a contribuir mayor libertad de los diezmos, ofrendas, conviene preparar qué tipo de sermón. Entonces, si vamos a hablar de ofrendas y diezmos, ¿qué propósito tiene que tener el sermón? ¿Pastoral o didáctico? Propósito. Pastoral, objetivo. Propósito, si evangelístico, pastoral, didáctico. Objetivo, ¿qué queremos lograr con nuestro sermón? ¿Qué actitud queremos que nuestro sermón cambie? ¿Entendemos cómo se va armando? Cómo uno depende de otro para que nuestro sermón vaya teniendo un rumbo definido. Amén, hermanos. Dice en ese caso, nuestro sujeto ficticio Aristeo dice, podría predicar un sermón expositivo basado en Filipenses capítulo 4, 14 al 20, muy conocido, yo siempre lo digo cuando es misión, destacando la generosidad de los filipenses en el sostenimiento de la evangelización, en el principio de la predicación del evangelio. El apóstol Pablo ya recibía 10 de los filipenses, la dádiva de los filipenses. Entonces, puede ocurrir que el predicador no tenga información suficiente sobre la necesidad del oyente o sobre el propósito del culto o la reunión. En estos casos, muchos experimentan la ayuda de Dios para comunicar el mensaje correcto por el Espíritu Santo. Sin embargo, no debe llevar al predicador descuidar su responsabilidad, buscar información, ya sea con el pastor o con personas que puedan orientar. Muchas veces nos llaman a mí. Yo prediqué acá en la central 4 veces. Las 4 veces fue porque el predicador no vino. Ahí, cada uno de los predicadores. Tenemos que estar preparados. Un verdadero que ya tiene su espada, tiene sus sermones preparados para cada, si es evangelístico, si es pastoral. A mí ya me tocó los dos, domingo en familia y miércoles de liberación y sanidad. Y ustedes saben que los miércoles es un poco más fácil, pero los domingos, hermano, tenemos un batallón de maestros de la palabra detrás de nosotros, escuchando nuestra predicación. Debemos estar preparados, debemos hacer los sermones conforme vamos aprendiendo. Entonces, al preparar un sermón, un mensaje, el predicador necesita conocer y comprender las necesidades de los oyentes, conocer el propósito de la reunión donde vamos a predicar. Debemos fijar objetivos específicos para que el mensaje expresando qué camino se espera al finalizar la predicación. Aquí vemos las 3 cosas que comprender las necesidades. Vemos a través de las necesidades qué propósito va a ser nuestro sermón evangelístico, pastoral, didáctico. Y ahí fijamos los objetivos. Si vamos a hablar del diezmo, si vamos a hablar de porque los hermanos están caídos. Amén. Hasta ahí vamos bien. Hermanos del Zoom, ¿estamos bien? ¿Alguna Amén. consulta? Los hermanos de la red Victoria también podemos consultar a través del chat o podemos consultar directo en la sede internacional. Tu número. O en el número de la radio. ¿Qué número es, señor director?
Ya vamos a pasar. Bueno, al más 595-993-427-270, más 595-993-427-270, el número de la red Victoria. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos tiempo todavía, a las 8 tenemos un pequeño break, recreo de 5 minutos. Pasamos entonces ahora en los tipos de objetivos del mensaje, hermano presbítero, que Página 35. página 35 es lo que tienen la copia. Amén. Y lo que están por el Zoom lo tienen en la pantalla. Amén. Tenemos toda la pantalla, los hermanos del Zoom. Amén. Bueno, tenemos los tipos de objetivos. Tenemos dos tipos de objetivos. El primero es el cognoscitivo y el afectivo. El primero, el objetivo cognoscitivo. Sabemos lo que significa la palabra cognoscitivo. Voy a explicar. El término cognitivo, de donde viene cognoscitivo, no aparece como tal en la Biblia, hermanos, pero se refiere a los procesos del pensamiento, la memoria, el razonamiento y la toma de decisiones. En las escrituras, estos conceptos están estrechamente vinculados con términos como corazón, el centro de las decisiones y emociones, y mente. Amén. Entonces, cognoscitivo, procesos, pensamiento, memoria y razonamiento. Entonces, vamos, objetivo cognoscitivo. Busca llevar información clara a la mente de los oyentes. Información clara a la mente de los oyentes. Y ayudarles a comprender mejor el asunto predicado. Información clara. ¿Quién puede decirme qué quiere decir concupiscencia? El deseo de la carne. El deseo exagerado de la carne. Todos somos creyentes y dos personas nomás respondieron. ¿Ustedes piensan que los nuevos convertidos o los que vienen para aceptar a Jesús van a comprender esa palabra? Si nosotros mismos al leer el mensaje no comprendemos, debemos buscar información, hermano, y traducir para que sea claro para que entiendan. Amén. Entonces, información clara. Ayudarle a comprender mejor el asunto predicado. Porque se va a quedar con esa palabra en su cabeza y a lo mejor no se va ni a acordar cómo es, porque no es una palabra común. ¿Entendemos? Objetivo afectivos. Su palabra, su nombre ya lo dice. Buscan mover a los oyentes hacia una respuesta concreta, produciendo cambios de actitud, cambios de decisión o conducta frente a la enseñanza bíblica. Por el amor de Cristo, debemos conseguir que cambien su actitud, su decisión y su conducta. Adelante, hermano. Entonces, el objetivo sería ahora el hacerle llegar a las personas. Entonces, el objetivo cognitivo sería hacerle llegar el conocimiento a las personas, sería lo que están predicando, que pueda llegar, y el objetivo sería demostrar en acción el cambio de actitud, ¿verdad? Amén. Asimismo, ¿alguna respuesta de los hermanos del sur? Amén, hermano. Seguimos. Entonces, quedó bien claro los objetivos cognitivos y afectivos. Vimos que tenemos el propósito, conocer a nuestros oyentes, y ahora estamos entrando en objetivos. Van tres cosas ya. ¿Qué propósito? Si va a ser evangelístico, pastoral o didáctico. Conocemos a los oyentes, necesitamos saber cuáles son sus necesidades, qué problemas hay,
en la congregación. Y ahí ahora ya sabemos esas dos cosas, tenemos que crear un objetivo de acuerdo a la información que hemos recibido. ¿Estamos? Y esos objetivos pueden ser cognitivos. ¿En qué caso sería cognoscitivo? Recién dimos un ejemplo. Hablarle con términos sencillos para que puedan entender el mensaje y captarlo. No sería el cambio de actitud cuando poder, cuando tratan de llegar a las personas que son ya en la iglesia para buscarse el cambio de actitud de ellos cuando puedan saber una palabra. Tenía un propósito didáctico. Hablar a la gente con su entendimiento. Hablar a la gente con su entendimiento. Exactamente. La hermana dijo del Zoom con palabras claras. Y el afectivo, el amor de Cristo. Que se conviertan por el amor de Cristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, los objetivos deben estar íntimamente relacionados con el propósito del sermón. Al mismo tiempo, deben responder las necesidades reales de los oyentes, viendo cómo las tres cosas se van alineando. Todavía no preparamos ni un sermón. Nosotros estamos estudiando el campo para ver qué versículo vamos a tomar, qué sentido le vamos a dar, si es evangelístico, pastoral o didáctico, y de acuerdo a las necesidades que nos pasaron, si nos diezman o si están caídos, ahí vamos a buscar los versículos y vamos a ver. Todavía no preparamos eso. Y la introducción también es. ¿Vieron, queridos hermanos? Estamos viendo cómo es de mucha responsabilidad preparar un sermón. Es de mucha responsabilidad porque el oyente que viene, por más de que esté en el mundo, por más de que sea un ingeniero, un arquitecto, un abogado, cuando llega a la presencia del Señor, lo que sabe es que es menor que una semilla de mostaza, como dice la palabra, porque somos insignificantes, hermanos. Yo cuando llegué en el camino del Señor no sabía encontrar un versículo de la Biblia con todo el estudio en sí mismo. Ahí me di cuenta que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso, es más grande que cualquier otra cosa. Entonces, una responsabilidad bastante grande, hermanos. Mi querido hermanos, seguimos. ¿Cómo analizamos a los oyentes? ¿Cómo analizar a los oyentes? Página 36 de la copia de lo que tienen el PDF y lo que están en el Zoom me siguen. Acá les marco. Dice, ¿cómo analizar a los oyentes? Para llevar el mensaje adecuado a los oyentes, el predicador necesita conocer sus necesidades fundamentales. Para llevar el mensaje adecuado a los oyentes necesitamos conocer sus necesidades fundamentales. ¿Cuál es la mayor necesidad que hay? ¿Cuál es el principal, el más urgente que hay en ese lugar donde vamos a ir a predicar? A diferencia de una medicina física, medicina que nos da el médico, el doctor, que puede actuar. Nosotros agarramos una medicina y tomamos. Nosotros sabemos qué contiene esa medicina. No. Nosotros tomamos porque el médico nos dio. Sabemos qué composición no comprendemos y no queremos comprender. Y a veces no necesitamos comprender. Asimismo, la predicación busca alcanzar la mente. La predicación busca alcanzar la conciencia y el corazón de las personas. Va mucho más profundo que una simple novalgina, una simple aspirina. Quiere alcanzar la mente, la conciencia y el corazón de las personas. Por eso, mi hermano, el análisis de los oyentes es indispensable cuando vamos a predicar. Cuando yo me iba a predicar, yo me iba así a predicar. Y una vez me fui a encontrar Santa Cena, cambio de dirigente y me mandaron para culto de misión. Y yo me fui preparado solamente para misión. Y oré, hermano, tanto que ya empezó el culto y yo seguí orando. Y ahí sí yo les puedo decir que el Espíritu Santo les revela, porque el Espíritu Santo me reveló sobre qué yo tenía que hablar. Pero tenía que buscar en la Biblia, saber dónde estaba, saber aplicar. Para eso estudiamos homilética.
para que así agarremos un sermón, hagamos los objetivos, con todos estos pasos se nos va quedando cuando nos vamos practicando, enseguida ya nos vamos a... Y si sabemos de pe a pa la Biblia, que no todos sabemos, nos es mucho más fácil predicar. Amén, hermano. Entonces, analizar al oyente, porque alcanza la mente, la conciencia y el corazón de la persona. El análisis del oyente es indispensable para un predicador. Si nosotros si queremos ministrar la palabra de Dios con fidelidad, debemos conocer algo más sobre las actitudes, la comprensión, la situación de las personas que van a escuchar, los hermanos que van a escuchar nuestro mensaje. Por ejemplo, si vamos a predicar sobre Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Debemos considerar cómo los oyentes entienden esa afirmación bíblica. ¿Alguien puede leer Filipenses capítulo 4, versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí nosotros vemos, hermanos, vamos a analizar este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando agarramos la palabra puedo. Para un creyente, esa palabra puedo de todo ese versículo, ¿qué significaría para usted? La paciencia, otro hermano, los hermanos del Zoom, esfuerzo, la Confianza, confianza del podría ser. Señor, la confianza del creyente en Cristo. Puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. La confianza del creyente, esa confianza que tenemos aquí. Podemos ser creyente en Cristo. El creyente dice, yo ya todo lo puedo, porque yo creo en Cristo que me fortalece. Si agarramos en Cristo que me fortalece, los recursos del creyente en Cristo. ¿Vieron, mi querido hermano? Acá podemos hacer un sermón larguísimo de todo esto. Acá tenemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le podemos dar un título, la fortaleza que Cristo da a los creyentes, la fortaleza que Cristo da a los que le siguen, la fortaleza que solo Cristo te puede dar, la fortaleza que no encuentras en el mundo, lo encuentras en Cristo. Cuando todo está perdido, Cristo me fortalece. Sermón. ¿Qué tipo de sermón? ¿Qué propósito podemos hacer con eso? Hablamos de propósito, hablamos de conocer a los creyentes. ¿Qué propósito sería este sermón? Evangelístico. ¿Vieron cómo es importante, verdad? El tratamiento del tema dependerá de la comprensión, y las actitudes de los oyentes. Comprensión, cómo ellos comprenden y cómo ellos actúan. Nosotros debemos tratar el tema. Si predicamos a personas que viven por encima de sus posibilidades, por ejemplo, aquellos que se endeudan más de la cuenta por lujo, por fiestas, por gastos innecesarios, el predicador deberá mostrar que Filipenses 4:13 no puede usarse para justificar errores. Atención, hermanos. Muchas veces la mala interpretación del texto bíblico, hermanos. No podemos usar este texto bíblico, hermanos, para justificar errores, imprudencia o extravagancia. Si predicamos el mismo texto a un grupo de maestros de escuela dominical, por ejemplo, ¿podemos no predicarle este mismo texto a los maestros de la escuela dominical? Podemos. Nuestro mensaje será más relevante si conocemos qué dificultades tienen los maestros de la escuelita dominical. Le vamos a preguntar a la hermana Marta, ¿qué problema va a tener la escuela dominical? 40 páginas voy a pasar.
¿verdad? Y ahí nosotros tenemos definir qué propósito va a tener, evangelístico, pastoral o didáctico. A veces los tres tenemos que mejorar porque seguramente están desanimados. Necesita un poco de pastorear y un poco de enseñanza también, ¿verdad? Debemos conocer qué dificultades ellos están enfrentando en la enseñanza que están impartiendo a los niños. La experiencia y la comprensión del contexto. Debemos ver qué experiencia, hablar con alguien que tiene experiencia en ese campo. Debemos comprender cómo se da el campo de la enseñanza en la escuela dominical. Es el contexto, en qué ambiente, qué pasa ahí, cuáles son las dificultades, cuáles son las necesidades que ellos están pasando. No es fácil estar con los niños ahí arriba. Cuando están 70, impresionante, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a aplicar mejor la palabra para pasarles a ellos. Ustedes saben que ellos casi no cultúan, ¿no? La hermana Marta siempre me dice, yo necesito cultuar. Me dice, entonces cuando yo voy a predicar, ella me acompaña para escuchar el culto. Porque siempre está ahí en la escuela dominical. Y todos los que estamos en el camino del Señor también necesitamos nutrirnos de la palabra. Amén. De la misma manera, la persona ideal para predicar a un grupo de médicos, por ejemplo. ¿Qué necesitamos para predicar a los médicos? Debemos conocer la realidad profesional del médico. Y si no es posible, si no hay una enfermera, un enfermero entre nosotros que predica, debemos entonces investigar, hermano, preguntar cuáles son los problemas del médico, qué es su responsabilidad, qué situaciones es más frustrante para un médico. Yo me imagino que se le pone a un paciente cuando está operando y te van a venir todos sus familiares y te van a empezar. Imagínense, no es fácil, hermano. Debemos adentrarnos para poder saber qué le vamos a decir, cómo vamos a enfocar, qué propósito va a tener, qué objetivo vamos a poner. Si está muy estresado, ¿cuál va a ser el mensaje bíblico que vamos a dar? En la iglesia puede haber personas, podemos estar personas de distintas profesiones, en realidad es así, de distintas edades, de distintos niveles de formación, de distintas clases sociales. Por eso, el predicador debe desarrollar la capacidad de analizar las necesidades del oyente, entendiendo que cada grupo puede tener preocupaciones, cada grupo puede tener preguntas y actitudes diferentes. Tenemos que ser psicólogos. Con un hermano debemos hablar con una forma, con otro hermano. Acá hablamos de una forma, nos vamos en el anexo, solamente predicamos en guaraní, no podemos predicar los hermanos indígenas en Tacurú. Yo me fui, hermano, leí el sermón, después me di cuenta que toda la Biblia de ellos eran guaraní. No pregunté. Y automáticamente tuve que hacer toda la predicación en guaraní. Y se nota en el rostro. Cuando ellos no entienden, ya no le hacen caso. Y cuando vos le hablan guaraní, entienden, ya empiezan a mí. Entonces, todas esas cosas, hermano, llevar en cuenta, mi querido hermano. 5 minutitos y después continuamos.